Shalom Aleichem, Shalom Ubrajot, que la paz y las bendiciones de nuestro Abba Kadosh, Yahú Sabaoth y de su majestad, su Alteza Real, nuestro amado Rey Yahushua Hamashiach, sean contigo y con toda tu familia. Bienvenido, bienvenida. Vamos a empezar con unas palabras de alabanza. Nuestro tema para el día de hoy, la salvación desde Israel, desde la perspectiva de Israel, y también la salvación vista desde la perspectiva del cristianismo. Shalom Aleichem. Esta obra, esta canción en PDF, puedes solicitarla completamente gratuita a nuestro número de WhatsApp, que encuentras en la portada de nuestro perfil de Facebook y de YouTube. Shalom Aleichem, Malachei Hasharet, Malachei Elyon, Mimele, Malachei HaMelachim, HaKadosh Baruch Hu. Shalom Aleichem, Malachei Hasharet, Malachei Elyon, Mimele, Malachei HaMelachim, HaKadosh Baruch Hu. Boachen le Shalom, Malachei HaShalom, Malachei Elyon, Mimele, Malachei HaMelachim, HaKadosh Baruch Hu. Shalom Aleichem, Malachei Hasharet, Malachei Elyon, Mimele, Malachei HaMelachim, Kadosh Baruch Hu. Barkuni le Shalom, Malachei HaShalom, Malachei Elyon, Mimele, Malachei HaMelachim, HaKadosh Baruch Hu. Shalom Aleichem, Malachei HaShalom, Malachei Elyon, Mimele, Malachei HaMelachim, HaKadosh Baruch Hu. Texechem le Shalom, Malachei HaShalom, Malachei Elyon, Mimele, Malachei HaMelachim, HaKadosh Baruch Hu. Shalom Aleichem, Malachei HaShalom, Malachei Elyon, Mimele, Malachei HaMelachim, Kadosh Baruch Hu, Kadosh Baruch Hu. Que nuestro Abba Kadosh traiga la paz en esta noche a todos nosotros. Ángeles del cielo, ángeles de paz, que nuestro Abba Kadosh les bendiga a todos y les dé la paz. Bien, comenzamos esta transmisión en vivo y vamos a comenzar a hablar de este tema. De verdad, va a ser un poquito controversial, porque lo que nos ha enseñado la tradición cristiana es una cosa y lo que nos ha enseñado la Escritura es otra cosa. Eso es lo primero, porque las Escrituras, en primer lugar, hay que saber leerlas, ¿vio? ¿Y cómo se leen las Escrituras? Primeramente, lo que el texto nos dice,
lo que nos dice el texto. Eso tenemos que aceptarlo, ¿ya? Y lo segundo es lo que nos dice el texto, pero dentro de su contexto. No fuera de su contexto, sino dentro de su contexto. Y tenemos dos planteamientos. Tenemos primeramente el planteamiento de la salvación desde el punto de hebreo de el Tanakh. La salvación que nos presenta el Tanakh, la Biblia hebrea, es la misma salvación que nos ofrece la Biblia cristiana o los escritos griegos. Es la misma salvación. Lo vamos a descubrir en este día de hoy. Bienvenido José García, Pedro Montes. Que nuestro Abacados les bendiga y les guarde. Gracias por visitarnos. Son el motivo de nuestro trabajo, de nuestro esfuerzo. Bien, cuando hablamos de la salvación desde el punto de vista hebreo, desde el punto de vista de Israel, de sus escrituras, de las escrituras hebreas, estamos hablando de la salvación única y exclusivamente por medio de la justicia. Pero vamos a ver unas cuantas citas. Por ejemplo, en el Tanakh tenemos esta cita que nos dice de la manera siguiente, y que todos conocemos porque es muy popular. Dice, todo aquel que invocare el nombre del Adón será salvo. ¿Vio? Ahí tenemos, todo aquel que invocare el nombre del Adón será salvo. Esa es la primera escritura que vamos a presentar en el día de hoy. La invocación del nombre del Adón. Pero ¿cómo invocar un nombre cuando el nombre no es conocido? ¿Cómo invocamos aquello que no conocemos? Podemos invocar cualquier nombre que podemos inventar. Yahvé, Yahweh, Jehová, Jehová, Jehová. Mire tantos nombres que se han inventado. Pero ¿cuál es el verdadero? Aquí hemos hecho un gran trabajo de investigación, de análisis, de crítica textual. Y hemos dado con el verdadero nombre del Adón, que lo presentamos en uno de nuestros trabajos en PDF, que usted puede solicitarlo a nuestro número de WhatsApp que ve en la portada de nuestro perfil. El verdadero nombre del Elohe Yisrael, restaurado en PDF. ¿Vio? Usted puede solicitarlo a nuestro número de WhatsApp para que usted tenga ese maravilloso regalo. El que invocare, usted quiere invocar el nombre del Adón para ser salvo, ¿ok? Entonces tiene que conocerlo primeramente, porque ¿cómo lo va a invocar si no lo conoce? Pero tenemos esta otra cita en el Tanakh. El justo por la emuná vivirá. Entonces ya no es solamente la invocación del nombre, ¿vio? Sino que agregado a la invocación del nombre, hay que ser justo. Hay que ser justo. ¿Y cómo se logra ser justo para ser salvo? ¿Cómo se logra la justicia? Ok, está bien, el justo por la emuná vivirá. Y ahí empezamos primeramente por decir, bueno, ¿cómo hago para ser justo? Entonces nos vamos a Devarim, Deuteronomio 6:25. Seremos justos cuando cuidemos de poner por obra todos estos mandamientos conforme el Señor nos ha ordenado. Ahí somos justos. Entonces somos justos, es lo primero.
Antes de invocar, tienes que ser justo. No puedes invocar siendo injusto y pensar que vas a vivir siendo injusto. No, primero eres justo y después invocas el nombre. No lo contrario. Ahora bien, ¿y el justo vive por su justicia? Su justicia es la base de la salvación, la base. Pero luego viene el emuná. Al lado de la justicia viene la emuná. ¿Y qué es emuná? La emuná se traduce como fidelidad. Fidelidad al mandamiento escrito y mantenerse, perseverar en el cumplimiento, en la práctica, en la praxis de esos mandamientos durante toda la vida. Eso es emuná. Emuná no es fe. La fe es un concepto puro y únicamente cristiano. Y como es un concepto puramente cristiano, nada tiene que ver con la salvación de Israel. No tiene nada que ver. Eso lo vamos a ver en la teología cristiana a continuación, que vamos a trabajar en la noche de hoy. ¿Vio? Porque la traducción al español dice: el justo por la fe vivirá. Pero la fe es un concepto diferente al emuná. La emuná es fidelidad al mandamiento tal y como está escrito y como lo ha ordenado el Adón, mientras que fe es un concepto de que la persona cree. Y el que cree, en muchos casos, ni siquiera conoce los mandamientos. Por lo tanto, no puede tener emuná, porque ¿cómo va a cumplir lo que no conoce? Entonces, la fe es simplemente: yo creo, acepto que pidiéndole a Dios de todo corazón, Él me va a dar a mí, digamos, un apartamento, una casa, un carro, me lo va a dar. Yo creo, estoy seguro. Y como yo estoy seguro, eso lo va a hacer. Entonces, eso es lo que el cristianismo denomina fe. Yo creo que Dios, como estoy creyendo dentro de mí con mucha fuerza, Dios me va a dar salud. ¿Vio? Y entonces esa es la perspectiva de la fe cristiana. Mientras que la emuná es otra cosa. Y dice: el justo por la emuná vivirá. ¿Vio? Muy diferente a la fe. ¿Qué otra cita bíblica tenemos sobre la salvación desde la perspectiva de Israel? Tenemos a Ezequiel capítulo 18, versículos 21, 20 al 21. Si el impío se apartare de todas sus obras inicuas que ha cometido y obrare conforme al derecho y a la justicia, ciertamente vivirá, no morirá. Todas las transgresiones que cometió no le serán recordadas, simplemente por la justicia que hizo. Mire, por la justicia que hizo, vivirá. Y se le acerca aquel joven rico a Mashiach y le dice: Señor, ¿qué he de hacer para obrar, para lograr la vida eterna? ¿Y qué le dice él? Le dice: bueno, espera, falta poco, falta un mes para que me maten a mí, me sacrifiquen, y cuando una vez que derrame mi sangre en la cruz del Calvario, pues con esa sangre está salvo. ¿Ve? No le dice eso, no le da la perspectiva cristiana de la salvación, no le da la perspectiva cristiana de la salvación, le da la perspectiva hebrea, la perspectiva del Tanakh de la salvación. Recuerden que él cuando llega, se aparece Mashiach en el siglo I. En ese momento no hay Nuevo Testamento, no hay Primera de Corintios, no hay Gálatas, no hay Efesios, no hay Apocalipsis, no hay epístolas de Pedro, no hay nada de eso. No hay Nuevo Testamento, lo único que hay es Tanakh. El Tanakh es lo único que hay. Y con una versión
en griego llamada la Septuaginta, que era la que más usaba los judíos de la diáspora. Los judíos de la diáspora, en su gran mayoría, utilizaban, era la Septuaginta, una traducción del hebreo, pero una traducción con muchas dificultades. ¿Por qué? Porque cuando se hace una traducción de un idioma a otro, se traducen las palabras, pero muy difícil es traducir los conceptos. Cuando se hace la traducción del hebreo, emuná, al griego, fe, allí se perdió el concepto hebreo. Y la palabra fue trasladada a un concepto extraño, a un contexto extraño al hebreo. ¿No? Entonces, la perspectiva que le da de la salvación es la misma que da Ezequiel. Es la misma que dice: el justo por la emuná vivirá. Esa es la perspectiva de la salvación desde el punto de vista hebreo. Ahora, ¿qué ha traído confusión? La mala interpretación del texto hebreo, la mala lectura y la mala interpretación del texto hebreo. Por ejemplo, tenemos el caso de Isaías 53, que en algunas versiones dice el Mesías sufriente, el Mesías sufriente. Pero la verdad es que el capítulo 53 por ninguna parte aparece la palabra Mesías. No aparece la palabra Mesías. Ahora, cuando lo leemos desde la perspectiva cristiana, decimos, bueno, aquí está hablando claramente de Jesús. Aquí está hablando del Cordero, del hombre, Cordero sacrificado por nuestros pecados. ¿Vio? Pero hoy vamos a descubrir unos cuantos punticos de Isaías 53 sobre la salvación desde la perspectiva hebrea. Unos pequeños puntos que mucha gente no toma en cuenta cuando lee Isaías 53. Primeramente, dice, por la rebelión de mi pueblo, ¿ve? Fue herido. Fue herido por la rebelión de mi pueblo. No dice que fue herido por la rebelión de todos los pueblos. De todos los pueblos no. De uno solo. ¿Vio? Está hablando de que fue sacrificado solamente por un pueblo. Porque dice mi pueblo. ¿Vio? Y cuando dice, Elohe quiso cargar sobre él los pecados del pueblo. El pueblo. Y usted dice, bueno, entonces ¿a qué pueblo se está refiriendo? A Israel. Él es molido, sacrificado por Israel. Punto final. Eso no tiene discusión. Léalo para que usted se dé cuenta que él no muere por los pecados de toda la humanidad, que es el fundamento del cristianismo. No, él no muere por los pecados de la humanidad. Él muere por la rebelión de su pueblo. De su pueblo. No está hablando de los gentiles. Está hablando de Israel. Ahora, dice que él llevó todas nuestras culpas. Y pareciera, ¿no?, que ese llevó todas nuestras culpas estaría hablando que él está llevando las culpas de todas las naciones de la tierra. Porque esa es la interpretación cristiana. Pero cuando dice nuestras culpas, es las culpas del pueblo nada más. ¿No? Es interesante leerlo, porque la otra cosa es que, si usted se da cuenta, habla siempre en pasado. ¿No? Siempre habla en pasado, no habla ni en presente ni en futuro, sino en pasado. Entonces, ¿quién es este siervo? Este siervo verdaderamente es Mashiach, es el Mesías. Primeramente tenemos que saber que la palabra siervo en hebreo es aplicable a un individuo y a un colectivo. A un individuo y a un colectivo. Lo mismo ocurre con la palabra hijo.
La palabra hijo tiene un uso individual y un uso colectivo. Por ejemplo, cuando se dirige a Faraón, le dice lo siguiente. Dice a Moshe, dile al Faraón, Israel es mi hijo. Israel es mi hijo. ¿Yo? Y le dice, y es mi primogénito. Y en Isaías, cuando se está hablando de Israel, se le llama mi siervo, mi siervo, mi siervo que yo he escogido. ¿Yo? Ahora bien, el siervo sufriente, Israel. Pero ¿cómo así? ¿Cómo así que Israel? Entonces Israel se redime a sí mismo, paga por sus propias transgresiones. ¿Ah? ¿Será eso lo que está diciendo? Le voy a explicar lo siguiente. Hay dos fases, dos tiempos de Israel. Un tiempo en que un remanente de Israel es fiel. Hay un remanente fiel. Yo quiero que usted preste atención a esto que voy a decir, mi querido Jajín, mi querida Jajayot. Hay un tiempo antes del exilio. Antes del exilio tenemos un remanente fiel, santo, puro, justo, sin mancha delante del oje. ¿No? Y después del exilio, ahora vamos a tener una nueva situación. ¿Vio? Antes del exilio, ese remanente fiel, servidor fiel, siervo fiel de Yahú Sabaoth, fue llevado cautivo. ¿Vio? Ese remanente fiel fue también a las cruces, fue también matado, fue asesinado, ese remanente fiel, junto con el pueblo rebelde. Estamos hablando de un pueblo de Israel rebelde. Vuelvo a repetir, pueblo. Utilizo la palabra pueblo. Pueblo de Israel rebelde. Y un remanente de Yahú en medio de ese pueblo rebelde, un remanente fiel, pero que paga todas las culpas del rebelde. ¿No? Paga todas las culpas. Es llevado como oveja al matadero. ¿No? Mientras que ese remanente oraba por el pueblo. El pueblo lo perseguía, el pueblo lo apedreaba, el pueblo lo molía. Allí dentro de ese remanente podemos encontrar los nabiín, los profetas, las nabiot, las profetizas, hombres y mujeres llenos del Ruach HaKodesh. Entonces, ese remanente fiel es el que va a redimir a Israel. Porque a partir de ese remanente fiel es que se va a restaurar el pueblo Kadosh. Es que el pueblo va a recibir sanidad, por medio de ese remanente fiel. Esta es la perspectiva hebrea, la interpretación hebrea de Isaías 53. Ahora bien, la confusión que tiene la teología cristiana, es la de un cordero
sacrificar un cordero expiatorio, un cordero inmolado por los pecados de toda la humanidad. Es una teología, es teología cristiana. ¿Yo? ¿Por qué? Porque cuando estamos hablando de la salvación que Yahweh promete, vemos por ejemplo el caso de cuando Mashiach llega, ¿yo? Tenemos aquella mujer sirofenicia que daba voces pidiendo ayuda de Mashiach. Y Mashiach dice, yo no soy enviado, sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces, él no fue enviado para nadie más. No fue enviado, no vino para otros, no. Él no es el Mashiach de las naciones, de Colombia, de Perú, de Ecuador, de Bolivia, no, no, no. Él es el Mashiach de Israel. Por lo tanto, la salvación, la única salvación que se ofrece es para Israel nada más. Y entonces, ¿cómo se benefician las naciones de la tierra con esta salvación que es solamente para un pueblo único en todo el planeta Tierra? Por la injerción, que es lo que nos muestra, la alegoría que nos muestra Rash Shaul en Romanos capítulo 11, cuando nos habla del olivo natural y la injerción en el olivo natural. La injerción de aquellos que venimos de un olivo silvestre. El olivo silvestre son las naciones. Todas las naciones de la tierra constituyen el olivo silvestre. Y la salvación es cortar del olivo silvestre e injertar en el natural. De manera que nosotros, una vez que somos injertados en Israel, ahora hemos recibido la naturalización. No recibimos nacionalización, no somos extranjeros nacionalizados, no. Somos naturalizados, somos convertidos en naturales. De manera que junto con las ramas naturales, o sea, los que vienen biológicamente de Abraham, junto con ellos constituimos un pueblo que somos, a diferencia de todos los demás pueblos de la tierra. Mis queridos Jajín, mi querida Jayo, présteme a esto, présteme atención a esto que voy a decir. Único pueblo de la tierra que constituye una sola familia. Único pueblo sobre la tierra que constituye una familia, un pueblo de hermanos. Un pueblo de hermanos. Los otros pueblos son pueblos organizados bajo la figura de los vecinos. El vecino. ¿Vio? El vecino no es familia mía. No es familia, es un particular. En Israel, no. En Israel, el otro no es tu vecino ni es un particular, es tu hermano. Hermano, constituimos una sola familia porque tenemos un solo Padre, que es nuestro Abacadosh, Yahweh Sabaoth. Entonces, entrar en Israel significa entrar en la familia. Fuera de Israel está fuera de los hijos, está fuera de la familia, está sin familia fuera de Israel. ¿No? Pero estamos hablando del Israel bíblico. Entonces la participación o la salvación viene siendo por convertirte en hijo, por integrarte a la familia. Ahora, ¿qué ocurre cuando nosotros llegamos a la familia y recibimos la salvación? Para recibir la salvación, de acuerdo a la perspectiva de Israel, acuérdense allá en Yirmiyahu capítulo 33.
Revise todo el capítulo, comienza a leer todo el capítulo. Yirmiyahu capítulo 33. Usted se dará cuenta que la promesa, parece que el olivo natural tiene las promesas. Israel es el único que tiene las promesas. Y la promesa es esta: voy a quitar el corazón de piedra. Voy a quitar el corazón de piedra. ¿De qué? De las naciones. No, de las naciones no. No es el corazón de piedra de las naciones, sino el corazón de piedra de Israel. Y les voy a poner un corazón de carne. Les voy a poner un corazón de carne. Porque tienen un corazón de piedra. Un corazón endurecido. Endurecido el corazón. Endurecimiento del corazón. Entonces Yahweh promete la primera acción es un corazón de carne. Y después dice, y pondré en ellos mi espíritu. ¿Yo? ¿Cómo puede Yahweh poner su espíritu en un ser humano que tiene un corazón de piedra? ¿Cómo? Hágase esa pregunta, mi querido, mi querida. ¿Cómo puede Yahweh poner su Santo Espíritu en un ser humano, sea una mujer o sea un hombre, que tiene un corazón de piedra? Mientras tenga el corazón de piedra, nunca va a tener el Espíritu de Yahweh. ¿Y para qué pone Él su Espíritu? Porque nosotros llegamos a ser hijos, llegamos a ser familia, llegamos a integrar la familia de Elohe, cuando compartimos el mismo espíritu de nuestro Padre Celestial. Cuando compartimos el mismo espíritu de nuestro Padre Celestial, entonces somos familia. Lo que nos une es el vínculo del espíritu. El compartir el mismo espíritu es lo que nos hace una familia. Un pueblo familia. Ahora, Él no dice que va a poner su espíritu en las denominaciones eclesiásticas. No, es solamente en Israel nada más que va a poner su espíritu. Solamente en Israel va a poner su espíritu. Y por eso dice que los que tienen el espíritu de Elohe, esos son hijos de Elohe. Los que tienen el espíritu de Elohe, esos son los que son hijos de Elohe. Entonces, lo primero es tener un corazón de carne para luego tener el espíritu de Elohe. De esta manera que la salvación es solo y únicamente nada más por la injerción en Israel. Revisando nosotros ahora la teología cristiana. La teología cristiana dice que el mundo entero, la humanidad, Él murió por los pecados del mundo. ¿Vio? No solamente por los de Israel, sino por los del mundo entero. Fue sacrificado y con su sangre pagó, canceló el precio de nuestros pecados. ¿Vio? Porque nuestros pecados tenían un precio. ¿Y cuál es el precio? El precio es la sangre. Porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Teología cristiana. Esa teología va a surgir a partir aproximadamente del año 50 en adelante. Pero como los evangelios se escribieron posterior al año 50, entonces ellos van a ser influidos por esa teología cristiana de el cordero inmolado. Por eso lo vamos a conseguir hasta en Apocalipsis, vamos a conseguir el cordero. Y aquí que vi el cordero en el monte de Sión y con él 144,000. ¿Vio? Ya se habla del cordero que muere por los pecados del mundo. No de Israel, sino del mundo. Entonces, ¿qué nos dice el Tanakh, la escritura hebrea? ¿Podrá en la escritura hebrea, en el Tanakh,
Recuerden lo que le dijo Mashiach a los fariseos: escudriñen las escrituras porque en ella está la vida eterna. ¿A ustedes les parece que allí está la vida eterna? Ellas son las que dan testimonio de mí. Escudriñen la escritura. En la escritura está la vida eterna, pero vamos a ver una cosa, que en tiempo de Mashiach no había otra escritura que no fuera el Tanakh. ¿Y qué dice el Tanakh sobre la muerte de un inocente por un culpable? ¿Qué dice? El Tanakh, desde Bereshit hasta el último, hasta Malaquía, Malquiyahu, ¿qué dice? Todo el Tanakh, ¿qué dice? Dice que un inocente puede tomar el lugar de un culpable y pagar por el culpable. ¿Dice eso el Tanakh? ¿Dice eso la escritura hebrea? Todo lo que nosotros leemos en las escrituras griegas tenemos que llevarla a la escritura hebrea porque es la primordial. La primordial es la hebrea. La escritura de la cual habla Mashiach, cuando dice toda escritura es inspirada, es única y exclusivamente la hebrea, el Tanakh, nada más. Y dice, no pagará el inocente por el culpable. No pagará el inocente por el culpable. Cada quien llevará su propia culpa. Cada quien llevará su propia culpa. Pero junto a eso hay un procedimiento de gracia. Hay un procedimiento de gracia junto a eso. ¿Cuál es ese procedimiento de gracia? Lo tenemos en Ezequiel capítulo 20 al 21. Apartarse de las transgresiones, a obrar conforme al derecho y a la justicia para ser justo y vivir por la emuná. ¿No? Y también tenemos un proverbio que dice, dos cosas abomina Yahweh. Dos cosas abomina Yahweh. El que condena a un inocente y el que pone en libertad un culpable. Repito, dos cosas abomina Yahweh: el que condena a un inocente y el que pone en libertad un culpable. Ambos son abominación delante de Yahweh. Ahora, si estas dos cosas son abominación delante de Yahweh, ¿será que Yahweh va a hacer abominación? ¿Será que Yahweh va a quitarle la vida a un inocente por los culpables, contradiciendo su propia palabra? Es una pregunta que debemos de hacernos. Porque entonces creemos de que no, están torciendo la palabra. No están torciendo la palabra. El escritor griego ha creado una nueva teología que no tiene nada que ver con la teología primaria de la salvación por la justicia. Entonces, la teología cristiana, cuando plantea la salvación, la idea de la salvación, pone a Abraham como alguien que se salvó sin justicia propia, sin ser justo, sin haber practicado la justicia. Pero cuando nos vamos a Bereshit capítulo 26, verso 5, dice que él cumplió toda la ley. O sea, vivió conforme a toda la ley. Esto es importante, mis queridos Ajim, mis queridas Ajayot. La salvación, desde el punto de vista de la teología cristiana, es simplemente un constructo teológico tardío, posterior, muchos años, algunas cuantas décadas después de la muerte de Mashiach. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a encontrar
la verdadera salvación. ¿Cuál es la verdad de la salvación? ¿De qué manera podemos encontrar la salvación? No hay otra forma. El camino es la justicia. La justicia es el camino. No hay otro camino, pero la justicia es desde el cumplimiento de los mandamientos del Eterno. Ahora voy a explicar lo siguiente. Tenemos que saber que cuando nosotros somos llenos del Espíritu, del Ruach HaKodesh, pasamos a ser una nueva raza. Porque recuerde que ahora tenemos un elemento que no tiene el resto. El mundo no tiene el espíritu del Elohim. Por lo tanto, el mundo vive moviéndose en una dimensión puramente humana. El mundo se mueve todo en una dimensión puramente humana porque le hace falta un elemento que no es humano, que es el Ruach HaKodesh. Y el Ruach HaKodesh es el Ruach del Elohim, es el Elohim mismo habitando en nosotros. De manera que somos un pueblo que al mismo tiempo somos templo. Somos pueblo y somos templo y morada del Ruach HaKodesh, ya que el Ruach HaKodesh ahora no está con nosotros, sino en nosotros, el Ruach HaKodesh, el Espíritu de nuestro Padre. Y ahora que el Ruach HaKodesh vive en nuestras vidas, vive en nuestros cuerpos, entonces somos una dualidad. Estamos convertidos en una dualidad, no en un individuo, sino en una dualidad, donde hay una entidad, un espíritu, que es el espíritu nuestro. Ese espíritu es humano, es un espíritu humano, que está viviendo acá en este cuerpo. Aquí está viviendo un espíritu humano, pero en este mismo cuerpo hay un segundo espíritu, que es el espíritu de Elohim. Elohim Israel. Ahora, ese espíritu de Elohim tiene una lucha. ¿Por qué tiene una lucha? Porque la lucha del espíritu de Elohim es para él tomar el control de mi vida, para ser el que guíe mi vida, mis pensamientos, todo lo que es mi vida social, mi vida cultural, mi vida moral, mi vida económica, todo tiene que ser guiado por el espíritu de Elohim que está en nosotros. Pero la idea de nosotros es no permitirle al espíritu de Elohim que tome el control de nuestras vidas, y entonces se impone el intelecto, la razón, la lógica, lo humano se impone e impide la obra del Espíritu Divino. Bendito sea el nombre del Eterno. Yo voy a poner unos ejemplos aquí para que usted vea lo que es actuar en la esfera humana y actuar en la esfera divina. El pueblo salvo es un pueblo investido de poder del Ruach HaKodesh. ¿Vio? El pueblo salvo es un pueblo que ahora puede llevar sanidad, que puede llevar ahora bendición, que puede llevar solución, que puede llevar paz, porque Elohim va obrando por intermedio de un pueblo como su instrumento, como su herramienta, para él dar respuesta. Por eso es que dice, somos la sal de la tierra, somos la luz del mundo. El gran problema es cuando nosotros somos la luz y siendo luz nos están guiando las tinieblas. Entonces son las tinieblas las que nos guían a nosotros que somos la luz. Y voy a recordar estas experiencias, mis queridos Hajín, mis queridas Hayo, para que ustedes vean.
Dice la historia bíblica que hubo un hombre llamado Balaán. Y Balaán era un hombre sabio. Era lo que llamaban un hombre iluminado. En aquel tiempo hablamos de los grandes hombres iluminados, ¿comprende? Y su fama era tan grande, tan grande, tan grande, que no se llegó a dudar que a quien él maldecía quedaba maldito, y a quien él bendecía quedaba bendito. ¿Qué poder tenía ese hombre en la declaración de la palabra? ¿Vio? Ahora, Israel llega cerca de las fronteras de Moab. Y el rey de Moab, Balán, cuando ve al pueblo de Israel acercarse a su frontera, se echa a temblar y dice, listo, nos borraron del mapa. Este pueblo va a arrasar con nosotros. Tengo que buscar una solución para vencer a este pueblo, porque es un pueblo que se muestra invencible. Viene derrotando todos los reyes. Y entonces Balac, rey de Moab, recuerda a este hombre llamado Balán y manda unos príncipes muy prestigiosos, llenos con muchos presentes, con mucho oro, con muchas piedras preciosas, para comprar a Balán. Y Balán era un hombre que estaba dispuesto a venderse, era un mercenario. Estaba dispuesto a venderse al mejor postor, el que le ofreciera más plata, más millones, él se le vendía. O sea que él podía llevar su bendición y su maldición a buen precio. ¿Qué le parece? Tremendo negocios hacía Balaán con ese poder que había logrado. ¿Y cómo lo había logrado? La Escritura dice que lo había logrado mediante la práctica de agüeros. ¿Y qué son agüeros? Bueno, los agüeros son que si veía el hígado, veía el futuro en el hígado de un animal, ¿vio? O en las vísceras y veía. Tenía esa capacidad de mirar en las vísceras del animal. O en el vuelo de los pájaros. Veía a los pájaros volar y ya eso era un vaticinio para él. O sea, era un hombre que se había metido en el estudio de los fenómenos paranormales, de los fenómenos sobrenaturales. Era un hombre que había logrado controlar las energías de la naturaleza y ponerlas al servicio de una causa. Eso lo había logrado Balaam. Por lo tanto, su éxito era extraordinario. Y Balac dijo, esta es la solución, y lo manda a llamar. Por medio de unos príncipes que le llevaban unos buenos regalos, unos buenos presentes. Y cuando estos príncipes llegan y él los aloja, en la noche, Elohe se le presenta a Balaán y le dice, ¿quiénes son esos hombres que llegaron a tu casa a posar esta noche? Y le digo, bueno, Balac, rey de Moab, los ha enviado para contratarme. Era un contratista, contratarme para que yo maldiga un pueblo. Y Elohe le dijo, no vas a maldecir ese pueblo, porque ese pueblo yo lo he bendecido. Así que no lo vas a maldecir. Pero vete con esos hombres. Ve donde Balac, rey de Moab. Pero tú no vas a decir nada que yo no ponga en tu boca. Lo que yo te diga, eso es lo que tú vas a decir y no vas a decir más nada. Tremendo, ¿no? Ya conocemos el caso de la burra y todo eso, pero vamos a cortar el cuento. El asunto es que cuando Balaán está allá en tierra de Moab, Balac le muestra el pueblo, le dice, ahí está el pueblo. Así que te pido que dame una palabra de maldición para ese pueblo. Y le responde Balaán, le dice, Balac, yo no puedo decirte palabra buena ni palabra mala. No puedo hacer ni una cosa ni la otra. Solamente lo que diga Yahú Sabaoth por mi boca es lo que he de declarar. Más nada, no puedo decir más nada. Lo siento, no hay más nada que hablar, no hay más nada que discutir. Lo que él diga, eso es.
Ahora este adivino entiende que él no puede. ¿Y qué pasó con el agüero? No puede usar el agüero. ¿Y cómo vas a hacer entonces? Vas a perder este contrato, vas a perder estos cuantos millones de dólares. ¿Y por qué no pueden? ¿Por qué no pueden? Porque todo lo que digas va a ser mentira. Porque nada de eso se va a cumplir, porque está la palabra de Yahú Sabaoth, está de por delante, está por delante la palabra de Elohe. Y yo con toda mi ciencia, con toda mi sabiduría, no puedo hacer nada, estoy impotente, porque Él está exigiendo que solamente lo que Él diga, eso es lo que se va a hacer. Cuando nosotros lleguemos a entender ese principio, de que solamente lo que Él diga es lo que vamos a hacer, y es lo que Él diga por cuanto tenemos su espíritu en nosotros. Y ese espíritu en nosotros es el que nos va a decir todo lo que nosotros vamos a hacer y todo lo que nosotros no vamos a hacer. Es ese espíritu la guía. Por eso Él dice, les quitaré el corazón de piedra, porque con un corazón de piedra ni siquiera podemos sentir el espíritu. Y les pondré un corazón de carne y luego les pondré mi espíritu. Mis queridos Ajín, mis queridas Ajayot, tenemos la experiencia de José en Egipto. José en Egipto, cuando el faraón lo llama y lo consulta y le dice, yo he sabido que tú eres un hombre demasiado sabio. Es un hombre que tiene un conocimiento que no lo tiene nadie, pues revélame este sueño. ¿Y qué le dice José? Lo siento, faraón, pero yo no sé nada. Soy un ignorante, no sé nada de sueño. Yo tendría que consultar a Yahú Sabaoth para que Yahú Sabaoth sea el que me revele a mí, para que sea Él el que me revele y me diga el significado del sueño. Y así ocurrió. ¿Por qué? Porque José tenía una comunión íntima, interior, con Yahú y con su Santo Espíritu, con su Santo Ruach. Había una comunión allí, había una guía. Entonces la sabiduría que salía por la boca de José no era la sabiduría de José. Cuando Balaán abrió la boca, Yahú dice que vino el Espíritu, el Ruach vino sobre ese adivino, sobre ese agorero, vino el Espíritu, el Ruach HaKodesh, y lo tomó, como también tomó a Shaul. Y comenzó a abrir la boca. Y todo lo que decía era Yahú el que lo decía por la boca de Balaán. Y por lo tanto, cuando José abrió la boca delante del faraón, fue Yahú el que habló por la boca de José. El problema es cuando nosotros estamos hablando de nuestra sabiduría humana, de nuestro conocimiento humano, y no es Yahú, no es el Ruach HaKodesh el que está hablando en nosotros. Por eso es que cuando tú llegas a este canal y ves cosas que se están anunciando, que se están diciendo, que no las encuentras en otras partes, pero que te convence y dices, yo estoy seguro de que aquí hay una gran verdad. Porque por eso es el título, Israel, reino de Israel, porque Yahú tiene, ¿dónde es que tiene su espíritu? En Israel. ¿Quiénes son sus hijos? Israel. ¿Desde dónde ofrece él la salvación? Desde Israel. Los Navín en Israel, las Naviot en Israel, las promesas, todas las promesas están en Israel. El que quiera participar de las promesas tiene que entrar en Israel para poder participar de esto. Y como te estoy diciendo, es un pueblo que aunque está en un plano humano, está viviendo una experiencia divina. Es un pueblo que aunque esté en un plano humano, su experiencia de vida no es humana, es divina. Es una experiencia divina de vida, superior. Ahora,
Vemos el caso, por ejemplo, de Nabucodonosor. Nabucodonosor, cuando tiene aquel sueño que lo perturba, él manda a buscar todos los sabios. Mira, imagínese usted, agarra el mapa, mete en Google Imperio Babilónico y vea hasta dónde se extendían las fronteras del Imperio Babilónico. ¿Hasta dónde se extendía? Pues ese hombre de todas esas naciones que estaban bajo su poder mandó a recoger todos los sabios. Y esos sabios no pudieron. ¿Por qué no pudieron los sabios? Ahora, yo quiero que usted me preste atención a esto que voy a decir aquí, mi querido hermano, para que usted entienda por qué la salvación es solamente desde este pueblo. Porque es que es aquí donde pone el Ruaj. El Ruaj es aquí. Por lo tanto, no hay salvación sin Ruaj y sin la justicia de Israel. Manda a buscar todos los sabios. Y usted, si usted se estudia un poquito, por ejemplo, yo recomiendo un libro, Los grandes maestros iluminados. Las escuelas herméticas de iluminación, para que usted más o menos entienda la talla de sabiduría de esos seres que dominaban todo. Mire, era tan grande la sabiduría de esos seres que hoy día la ciencia se pone a estudiar las construcciones egipcias y la tecnología del siglo XXI no le haya explicación. Cómo controlaban las energías, cómo colocaban toda la fuerza de la naturaleza, la colocaban a su servicio. La sabiduría de los sabios babilónicos, la sabiduría de los egipcios, era muy grande en el dominio de las fuerzas naturales y sobrenaturales. Y cuando Nabucodonosor los consulta, no hayan qué decir. Y solamente a la final responde: lo que el rey está demandando de nosotros es imposible. No hay ni mago, ni caldeo, ni sortílego. No hay que pueda revelar al rey. Solamente nada más el espíritu de los dioses santos que no habitan con carne humana son los únicos que pueden revelar lo que el rey está exigiendo. Esa fue la palabra de los sabios. Pero cuando llega a conocimiento de Daniel, Daniel le dice: pero ¿por qué se toma una determinación contra los sabios tan drástica de mandar a matarlos a todos? Den chance. Yo voy a orar a Elohe para que Elohe me revele a mí esto. Y cuando él me lo revele, no se lo puede revelar a ninguno de los sabios. Los sabios no tienen posibilidades, están totalmente neutralizados. Cuando él me lo revele a mí, yo voy y se lo llevo al rey. Y se salvan todos los sabios, no perecen. Entonces, ¿tenía Daniel sabiduría? Sí, por supuesto. Él pasó unos test para poder clasificar y entrar entre la élite de la intelectualidad en idiomas, en ciencia, en matemáticas, en astrología, porque no había la astronomía, en todos los sentidos, una gran sabiduría, pero una sabiduría humana. Entonces, en este misterio no podía hacer nada. Y lo dijo delante del rey: oh rey, para siempre vive. Por mi persona, pues no sé nada. Soy un inocente, soy ignorante, soy ignorante completamente. Pero hay Elohe en los cielos que revela todas las cosas. Y él ha querido hacer conocer al rey las cosas que van a ocurrir en el futuro después de él. Y comienza a narrarle lo de las 4 bestias, los de la imagen de Nabucodonosor, su sentido, la cabeza de oro, los brazos y el pecho de plata, el vientre de bronce, las piernas de hierro, los pies de hierro y barro cocido, y comienza a darle una explicación, una respuesta
al significado de cada una de estas cosas que habrían de irse cumpliendo en el curso del tiempo y de la historia. Pero vemos que aquí está obrando es el Ruach HaKodesh, es el espíritu de Elohe el que está obrando, llevando todo este conocimiento. Cuando nosotros hacemos como Daniel, como José, incluso hasta como el mismo Balaán en ese sentido de decir, si él, lo que él diga, eso es lo que vamos a hacer. No vamos a hacer otra cosa, sino lo que él diga. Entonces, eso es lo que nosotros conocemos como reino. Reino de Elohe. ¿Yo? Dice el Mashiach, aprended de mí que soy manso y humilde. Soy manso y humilde y hallaréis descanso para vuestras almas. Cuando nosotros comenzamos a aprender la humildad y la mansedumbre, y esa humildad y esa mansedumbre tiene que ver cuando nosotros deponemos lo humano, que lo humano no se oponga a lo divino, que no se oponga al obrar del Espíritu de Yahweh en nosotros, que no sea lo humano lo que se oponga, lo que haga fuerza, lo que haga resistencia a la obra del Espíritu. Porque a veces, como carecemos del Espíritu de Yahweh, entonces comenzamos nosotros a hacer grandes esfuerzos. Comenzamos a hacer grandes sacrificios. Pero grandes sacrificios y grandes esfuerzos sin Elohe. Sin el Ruach HaKodesh. Sin la guía del Ruach HaKodesh. Y todo finaliza en un desastre. Porque si Yahweh no cumple su voluntad, si Él no cumple su voluntad, todos tus éxitos son fracasos. Si Él no cumple su voluntad, todos tus éxitos y todos mis éxitos son fracasos. ¿Por qué? Porque los éxitos humanos, los méritos humanos, son nada para Yahweh. Se quedan en un plano humano. Se quedan hasta allí nada más llegan. Hasta allí nada más llegan, hasta un plano humano. Pero no sobredimensionan a un plano divino. No sobredimensionan a un plano divino. Porque el plano divino, para que un ser humano pueda ser elevado a un plano divino, esa persona precisamente tiene que dar lugar a que Yahweh sea quien obre a través de él. Tiene que dar lugar a que sea Yahweh el que obre a través, por medio de mí. O sea, hay dos formas, dos perspectivas de la actuación en el mundo. Cuando actúo yo, cuando actúa Yahweh. Cuando hablo yo, cuando habla Yahweh. Cuando pienso yo, cuando piensa Yahweh. Mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Mis caminos no son vuestros caminos. Entonces, cuando yo ando en el camino mío, en mis caminos,
es muy diferente y contrario que cuando yo ando en el camino de Yahweh. Es muy diferente cuando yo hablo mi palabra, a cuando yo hablo la palabra de Yahweh. Por eso decía Yahushua HaMashiach, yo por mí nada puedo hacer. ¿Cómo se entiende eso? Si no puedes hacer nada, prácticamente no eres nada. No eres nada si no puedes hacer nada. ¿Qué significa no puedes hacer nada? ¿Qué significa eso? ¿Qué significa no puedes hacer nada? Es la espera que Yahweh por medio de ti lo haga todo. Es la espera no pasiva, pero que Yahweh sea el que haga todo lo haga Él por medio de ti. No es lo mismo cuando la persona que comparte la vida contigo, no es lo mismo que esa persona reciba tu amor a que reciba el amor de Yahweh por medio de ti. Es diferente cuando esa persona que comparte tu vida recibe el amor de Yahweh que se expresa por medio de ti, y ese amor de Yahweh que se expresa desde tu vida humana es lo único que le puede dar la felicidad a la otra persona. Pero el amor humano no, porque el amor humano, por más que tú me lo quieras poner como me lo ponga, es egoísta y siempre busca lo suyo. Siempre busca lo suyo, siempre guía un interés humano. Y cuando el interés es puramente humano, es un interés mezquino, egoísta. Pero el de Yahweh no es egoísta. Por eso es que Yahweh quiere obrar por medio de nosotros. Ahora, cuando Yahweh obra por medio de nosotros, porque Él pone su Santo Espíritu, es para guiar nuestras acciones conforme a sus deseos, conforme a su proyecto, conforme a su voluntad. Mis queridos Jají, mis queridas Jajayot. Y entonces es que nosotros vamos autorrealizando, nosotros vamos autorrealizando, nos vamos elevando, nos vamos colocando en un plano superior. Es cuando dejamos al Espíritu obrar a través nuestro. Y esto lo hemos visto en grandes hombres, en ayuno, en oración profunda, en búsqueda del Eterno. Y luego han sido capaces de obrar grandes milagros. Grandes milagros. Y cuando le estoy hablando de grandes milagros, le estoy hablando de ese poder que hace posible devolverle la vida a una persona que ha fallecido. Devolverle la vida a una persona que ha fallecido. Y le voy a decir una cosa, no solamente devolverle la vida a una persona que haya fallecido, sino devolvérsela después del instrumento haber muerto. Después de estar muerto el instrumento que Yahweh usaba. Como fue el caso, por ejemplo, del Nabí Eliseo. Muerto, sepultado, pero su sepulcro había quedado abierto y se veían sus huesos. Y fueron a enterrar un muerto y lo tiraron en esa fosa. Y cuando tiraron al muerto en la fosa y el muerto tocó los huesos de Eliseo, se paró vivo. ¿Por qué? ¿Por qué se paró vivo?
¿Por qué se paró vivo? Porque esos huesos estaban saturados del Ruach HaKodesh. Eran huesos santos, huesos llenos de divinidad, de espiritualidad, de poder. Esos huesos tenían vida para dar vida, aunque se creyera que estaban muertos. Bendito sea el nombre del Eterno. Un pueblo santísimo. La Iglesia Católica durante un tiempo se dedicaba a buscar lo que ellos llamaban reliquias. ¿Y qué eran las reliquias? A buscar las chancletas de Pedro. ¿Vio? Para colocarlas, para que la gente las tocara, a ver si lograban un milagro a través de una chancleta de Pedro. ¿Vio? Porque hasta las chancletas estaban llenas del Espíritu. Los pañitos. ¿Recuerdan aquel pasaje en el libro de los Hechos donde sacaban los enfermos para ver si la sombra de Pedro tocaba a un enfermo y lo sanaba? A un muerto y lo resucitaba. Son cosas que no se pueden lograr desde una perspectiva puramente humana. No se puede lograr desde una perspectiva puramente humana. Le dijo Balaán a Balac, rey de Moab, le dijo: el problema no es un problema de plata, Balac. Usted me puede regalar a mí todo su palacio lleno de oro y de diamantes, no importa, pero yo no puedo decir más nada sino lo que él me diga. Lo que él me diga es lo único que puedo decir, no puedo decir más nada. No es un problema de plata, no es un problema de fortuna, no es un problema de dinero, no es un problema de riqueza. Yo soy un hombre ambicioso, soy un hombre que me gusta la plata, me gustan los buenos negocios, pero no puedo hacer nada. Esa platica, no, ese contrato no me lo puedo ganar. ¿Por qué no me lo puedo ganar? Porque lo único que te puedo decir es lo que él me diga a mí. O sea, si él no me dice a mí, pierdo el contrato. Se perdieron estos millones, no pude. Lamentándolo bastante, no pude. Entonces, cuando nosotros dejamos que el Espíritu de Yahweh sea el que obre a través de nosotros, podemos obrar cosas grandes. Ahora, ¿qué es lo que pide Yahweh para que esto sea posible? Primeramente, ya sabemos que la salvación significa todo esto. Porque la salvación no es solamente, como dice el cristianismo, la salvación del alma, de la condenación, del juicio eterno. No, eso no es totalmente la salvación. La salvación es integral. La salvación es en todos los sentidos de tu vida. En toda la forma. Una salvación integral que pasa por tu vida social, por tu vida moral. Eres salvo de las abominaciones, eres salvo de la miseria, eres salvo del dolor, de la angustia, de la ansiedad, eres salvo de todo eres salvo. La salvación es para un pueblo y desde un pueblo. El asunto es cuando tú estás buscando salvarte desde donde no hay salvación. Ese es el problema, cuando tú estás buscando salvarte de donde no hay salvación. Estás buscando salvarte desde las denominaciones eclesiásticas, desde las religiones, desde las ideologías, desde la filosofía. Estás buscando salvarte desde todo eso, cuando la salvación viene única y exclusivamente a través de un pueblo, a través de un instrumento. Dentro de ese instrumento, dentro de ese pueblo, es que nosotros somos salvos. Dentro de ese pueblo.
Y una vez que somos salvos, que somos familia, que somos hijos, que somos dueños de las promesas. ¿Cuáles son las promesas? Porque de Israel son las promesas. Bendeciré al que te bendijere y maldeciré al que te maldijere. Mira, el que me bendiga, yo soy Israel, soy Israel. El que me bendice a mí, Yahú le bendice. Y el que me maldice, Yahú lo maldice. Yahú lo maldice. Y maldito queda maldito por haberme maldecido a mí. Si tú entras a formar parte de la comunión de la familia de Yahú a través del vínculo del Ruach HaKodesh, del espíritu de Elohe, entonces tú eres heredero de esta promesa. Eres heredero de esta promesa. Bendeciré a los que te bendijeren y maldeciré a los que te maldijeren. Eso es solamente para Israel. Y cuando somos injertados en Israel, somos injertados para participar de esas promesas. Pero somos injertados en el Israel bíblico, en el reino, no en la república, en el reino. Y el reino es el pueblo que vive conforme a los mandamientos de Elohim. Bendeciré a los que te bendijeren, maldeciré a los que te maldijeren. Ahora te digo una cosa. ¿Quieres tener prosperidad? ¿Quieres ser una persona próspera? ¿Quieres ser una persona que quiere mucho, mucha fortuna, mucho dinero? ¿Quieres ser rico? ¿Quieres ser millonario como lo fue Abraham? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos el manual. Los que no somos ricos es porque no estamos aplicando el manual. Mira lo que le estoy diciendo. Los que no somos ricos es porque no estamos aplicando el manual. Hay un famoso escritor de motivación, de autodesarrollo, ¿yo? Que escribió las 44 claves del poder, donde él aplica, el que aplica esas 44 claves se vuelve archimillonario, se vuelve rico. Óigame, preste atención. Él escribió un libro donde él dice que la persona que cumpla las 44 claves del poder se vuelve millonario porque él se volvió millonario con esas 44 claves del poder. Bueno, todos los que han leído las 44 del poder, leyes del poder, siguen pobres. Pero él con esas 44 se volvió rico. ¿Vio? ¿Por qué? Porque tuvo un éxito de venta. Un éxito de venta. Él sabe que hay una necesidad. Y es lo que le está ofreciendo, aunque sea falso, pero le está ofreciendo a alguien algo que lo va a hacer rico, es a él. No es a la gente, es a él que se va a hacer rico. Con toda su venta. Con toda la venta de todos los productos que va dando a una masa ansiosa, que buscando alcanzar la prosperidad y la riqueza. ¿Y quién no la quiere? Pero si usted se lee las claves para ser rico, para ser próspero, en el Tanakh están las claves para la prosperidad económica. Y quienes no hemos prosperado económicamente es por una sola razón. ¿Cuál es la razón? No las hemos puesto en práctica. No las hemos puesto en práctica. Porque si uno prueba, porque Yahú reta a la persona, pruébame en esto, pruébame para que tú veas si no te voy a prosperar y te voy a bendecir y te voy a exaltar, pruébame. Entonces él dice, Devarim, Deuteronomio capítulo 28, dice, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Yahú tu Elohe,
para cumplir con todos estos mandamientos que yo te ordeno hoy, que van a venir sobre ti todas estas bendiciones y te van a alcanzar. Van a venir sobre ti todas estas bendiciones y te van a alcanzar. Óyeme bien. Tú vas a venir sobre las bendiciones. No, tú vas a venir sobre las bendiciones. No, las bendiciones van a venir sobre ti. No dice que tú vas a ir a las bendiciones, sino que las bendiciones van a venir, van a venir. Van a venir hacia ti todas las bendiciones. O sea, es una fuerza de atracción de las bendiciones. Si cumplieres todos estos mandamientos en la forma como yo te estoy ordenando hoy, van a venir. Bendito será tu entrar, bendito será tu salir. Bendito serás en la ciudad, bendito serás en el campo. Yahweh enviará bendición en todo aquello donde pusieses la mano y la planta de tus pies. Yahweh enviará bendición, Yahweh enviará bendición a todo aquello donde pusieses la mano y la planta de tus pies. Bendito será al entrar, bendito serás al salir. Bendita será tu canasta y tu arteza de amasar. Benditos serán los rebaños de tus crías, benditas serán tus cosechas. Yahweh te pondrá por cabeza y no te pondrá por cola. Prestarás a mucho y nadie te prestará a ti. O sea, no le vas a pedir prestado a nadie, pero tú le vas a prestar a mucho. ¿No? Yahweh derrotará tus enemigos. Por un camino salieron contra ti, por 1000 caminos huirán delante de ti. Yahweh derrotará a tus enemigos. Yahweh quitará todas las enfermedades, todas las plagas que puso en Egipto, las va a quitar de ti. O sea, te está hablando de salud, te está hablando del área de salud. Primero te está hablando del área económica. Te está hablando del área de prosperidad económica. Y después te está hablando del área de salud. Cuando dice te pondré por cabeza y no por cola, te está diciendo te voy a empoderar. Te voy a poner en posiciones de dominio. Te voy a poner en posiciones de gobierno. Tú eres el que vas a gobernar, no te van a gobernar a ti. Cuando tú te gobiernan, tú eres cola. Y cuando tú gobiernas, tú eres cabeza. Entonces él dice, te voy a poner por cabeza. La palabra cabeza, Yahweh es la cabeza de Mashiach. Mashiach es la cabeza del hombre. El hombre es la cabeza de la mujer. Él dice, te voy a poner por cabeza. O sea, quiere decir, te voy a poner por autoridad sobre todos. Está hablando de poder. Entonces mira cuántas cosas te promete él. 1, te está posiciones de poder. Número 2, elevación económica. ¿Yo? Número 3, seguridad. Seguridad. Contra todo lo que signifique inseguridad, a ti no te va a tocar la inseguridad. Él te va a guardar, él te va a proteger. Número 4, te está hablando de salud. ¿Cuántas cosas te está hablando? Te está hablando de poder. Te está hablando de seguridad. Te está hablando de salud y te está hablando de poder económico. ¿Y cuáles son las condiciones? ¿Cuáles son las condiciones que te está poniendo? Te está diciendo, mira, los mandamientos que yo te estoy dando para que recibas estas 4 cosas no están al otro lado del mar para que alguien tenga que ir a buscarlos allá. No está arriba en el cielo para que alguien tenga que subir arriba y traértelos. Son sencillos. Están delante de ti, cúmplelos y vivirás.
Cúmplelo y vivirás. Y serás prosperado. Y vemos, mi querido Jajín, mi querida Jajayot, cuando él le habla a Yahushua, cuando están a punto de entrar a Canaán, le dice, este libro de la ley no se apartará de tu boca, sino que meditarás en él de día y de noche. Vas a meditar en él de día y de noche, para poner por obra todo, no dice unas cuantas cosas, todo lo que en él está escrito, porque así, de esta forma, de esta manera, te irá bien. Te irá bien y harás prosperar tu camino. Ahí te está hablando de prosperidad. Prosperidad, te va a ir bien y vas a tener prosperidad. Te va a ir bien y vas a tener prosperidad. Ahora, piensa en esto, mis queridos Jajín, mis queridas Hayot. Piensen en esto que yo voy a decir ahora. ¿Cuál es el sacrificio para nosotros aprendernos estos mandamientos y ponerlos diariamente en nuestra vida por obra? ¿Cuál es el sacrificio de verdad? Es una carga, es un yugo opresivo. No tendrás dioses ajenos delante de mí. El primero, no tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Y sabe cuál es el primer dios del ser humano? El ser humano mismo. Porque yo me convierto en un dios delante de Yahweh cuando yo me empeño, me empecino, me vuelvo terco, que no voy a leer esos mandamientos, no me los voy a aprender, no los voy a memorizar, no. Voy a vivir conforme a lo que me dicta mi razón, mi lógica. No creo eso, no lo acepto. No lo acepto. Sino que voy a vivir con aquello que me parece lógico y razonable. Entonces, de esta manera, ya, como yo estoy haciendo valer mi voluntad, como yo impongo mi propia ley por encima de la de mi Creador, entonces me he convertido en un poderoso Dios frente a Elohe Yahu Sabaoth. Yo soy mi primer Dios entonces. Que estorba cuando yo me convierto en mi primer Dios, entonces ahí es donde empieza el problema. ¿Por qué? Porque al infringir el primer mandamiento, luego de venir las bendiciones, vienen más bien son las maldiciones. Porque dice, y acontecerá que si no oyeres la voz de Yahweh tu Elohe para poner por obra todos estos mandamientos, ciertísimamente que vendrán sobre ti y te alcanzarán todas estas maldiciones. Y comienza a enumerar todo lo contrario de lo que te está prometiendo. Y por eso es que el mundo está como está. Mis queridos ají, mis queridas ajayot, por eso es que el mundo está como está. Y por eso es que es olivo silvestre. Por eso es que es olivo silvestre. Porque crece como le da la gana. Mientras que el olivo natural no crece como le da la gana, así como Elohe quiere. Como es la voluntad de Elohe crece. Se desarrolla, se fortalece, se enriquece, se empodera el olivo natural, el reino de Israel. Ahora, mis queridos Jajín, mis queridas Jajayot, finalizo con esto. ¿Quieres la salvación? Hay dos perspectivas. De que un inocente, que tú creas que un inocente dio la vida por ti. Que digas que tú creas
que la sangre de un inocente te limpia a ti de tus transgresiones. Esa es la primera perspectiva. O mejor dicho, la perspectiva cristiana. Esa es la perspectiva cristiana. O tienes la otra, la primaria, la de Israel, la original, la primordial, la de las escrituras hebreas, las que escucharon aproximadamente 3 millones de personas en el monte Sinaí. La salvación por medio de la obediencia a los mandamientos de Yahweh para ser justo. La obediencia a los mandamientos para ser justo y vivir por la emuná, invocando el nombre del Adón, porque Él le revela, el nombre se lo revela a su pueblo, porque dentro de su pueblo es que está la revelación, porque dentro de su pueblo es que están los nabiín y las nabiot, no es por fuera que están. En el cristianismo lo que hay son adivinos, allí lo que hay es adivino, como Balaam. Los naví, por eso dice allá en Efesios, de quién son los profetas. Israel, de quién son los profetas, de quién son las promesas. ¿Yo? De quién es Mashiach mismo. Entonces, ¿quieres ser salvo? ¿Quieres salvación para tu vida, para tu familia? Entonces tienes que conocer los mandamientos para entrar en pacto con Elohim, para entrar en lo que se llama Brit Hadashah. Brit Hadashah. Vas a hacer un pacto con Él, de que ahora tu vida ya no va a ser según lo humano, va a ser ahora según lo sobrenatural, va a ser según su Santo Espíritu, en cumplimiento cabal de todos sus mandamientos. Tenemos un trabajo en PDF titulado Brit Hadashah. Brit Hadashah. ¿Cómo hacer? ¿Cómo concertar pacto? ¿Cómo hacer pacto con el Eterno para ser pueblo suyo? ¿Cómo hacer pacto con el Eterno para que Él sea tu Elohe? ¿Cómo hacer pacto con el Eterno para que Él quite el corazón de piedra de tu vida? ¿Cómo hacer pacto con el Eterno para que Él ponga su Ruach HaKodesh en ti? ¿Cómo hacer pacto con el Eterno para convertirte en su hijo o en su hija? Brit Hadashah, el nuevo convenio. No es el renovado, no, es el nuevo convenio, el nuevo contrato. Hadashah es nuevo. Brit es pacto. Hadashah no es renovado. Hadashah es nuevo. Eso es lo que significa. Ahora, antes de hacer Brit Hadashah, es necesario hacer Teshuvah. Tenemos también un PDF sobre Teshuvah. ¿Cómo hacer la Teshuvah? ¿Qué es la Teshuvah? ¿Para qué es la Teshuvah? El cambio de camino. El cambio de camino es el salir del camino humano, de la sabiduría, de la ciencia humana, de los magos, de los adivinos, de los sortílegos, de los agoreros, de los filósofos, de los teólogos, de los ideólogos. Salir de todo ese pensamiento humano, de todas esas promesas humanas, para entrar. Teshuvah significa entrar ahora en la dimensión, en el camino dimensional de lo sobrenatural, de lo divino, de lo espiritual, de lo santo, de lo kadosh, para vivir la experiencia del reino celestial en un plano terrenal. La Teshuvah, un PDF también dirigido a educar a la gente sobre este tema, el significado amplio, profundo de la palabra Teshuvah, que no la recoge el concepto
arrepentimiento del idioma español. No, eso va muchísimo más allá de arrepentimiento. Hay cosas que hacer más que arrepentirse para poder cumplir con las exigencias de la Teshuvá. Y después viene la Tevilá. ¿Qué es la Tevilá? La Tevilá es el rito donde tú simbólicamente le muestras a Yahu Sabaoth que tú te limpias, te purificas de esa vida que tú viviste de acuerdo al humano, de acuerdo a tu propia razón, de acuerdo a tu propia lógica. Aquella lógica que te hace preguntar qué voy a comer, qué voy a vestir, con qué voy a vivir. Aquella lógica que te lleva a preguntar en el desierto dónde está el agua, dónde está la comida, cómo vamos a vivir en este desierto. Entonces, lavarte, el lavatorio de todo lo que es humano, de todo lo que es ideológico, de todo lo que es teológico, de todo lo que es filosófico, de todo lo que es científico, para entrar en el camino, la dimensión sobrenatural de aquellas cosas donde la ciencia guarda silencio, donde la teología no tiene explicación, donde la razón humana no entiende. La Tevilá es la preparación para entrar en esta nueva vida, en esta nueva dimensión, entrar limpio, con un lavado, con una purificación, con una santificación, porque no podemos entrar en la vida del reino, no podemos entrar inmundos, entramos purificados, limpios. La Tevilá. Orden, primero, Teshuvá. Segundo, Tevilá. Tercero, Brit Hadashah. Y aquellas personas que están compartiendo la vida con otro ser humano, una mujer que está compartiendo la vida con un hombre que está compartiendo la vida con una mujer y están formando hijos y están formando familia, están llamados a hacer un pacto, un nuevo pacto que se llama Ketubá. La Ketubá es un pacto santo para vivir de acuerdo a unas normas Kadosh, unas normas donde el hombre lleno del espíritu, del Ruach HaKodesh, y la mujer llena del Ruach HaKodesh, cuando se juntan esos dos, son no solamente uno en el cuerpo, no solamente son un solo cuerpo, no solamente son una sola carne, sino que también son un solo espíritu, el espíritu común del Padre. Imagínese lo grandioso, el amor tan grande entre esos dos seres, cuando esos dos cuerpos se juntan compartiendo no solamente el ser una misma carne, sino también un mismo espíritu. Es un grado de compenetración muy grande. Ahora, cuando uno de los dos, uno tiene el espíritu de Yahu y el otro tiene el espíritu del mundo, que es el espíritu del demonio, eso es una rivalidad permanente. Eso es un conflicto que no conoce fin. Eso es vivir la angustia, la desesperación, la locura. Porque no puede compartir la luz y las tinieblas juntos. No pueden. ¿Cómo se entiende la luz con las tinieblas? ¿Cómo se entiende las tinieblas con la luz? No se entienden nunca, jamás. La única forma es que ambos sean tinieblas o ambos sean luz, para que puedan entenderse, mis queridos Jajim, mi querida Jajayot. Entonces la Tevilá es un conocimiento muy importante. ¿Por qué? Porque allí están todos los principios que rigen la vida de la unión Kadosh. La unión Kadosh es la unión del hombre con la mujer de acuerdo a los principios de la halajá que están presentes en la Torá. Estas obras
Teshuvah, Tevilá, Brit Hadashah y Ketubá, tú puedes solicitar esta información, este conocimiento en PDF a nuestro número de WhatsApp que tú ves en la portada de nuestro perfil de Facebook. Y también nuestra Biblia Kadosh Israelita del Sur, para que tengas los nombres restaurados. Los nombres restaurados y los conceptos. Los conceptos es el significado hebreo de cada palabra. Contextos, notas, comentarios. Nuestra Biblia. Puedes pedir también Hatorá. Hatorá Israelita versión de lujo. La puedes solicitar también a nuestro número de WhatsApp. Tenemos obras sobre el verdadero Shabbat y el falso, el sábado, para que tú puedas cumplir este mandamiento tan importante. Acuérdate del día de Shabbat para santificarlo. El cuarto mandamiento. Entonces tenemos una obra sobre el Shabbat y otra sobre cómo es que se va a observar de acuerdo a la Torá el Shabbat. Muchísimas gracias por tu atención. Que nuestro Abacados te bendiga y te guarde. Será hasta una próxima oportunidad en que vendré con un nuevo tema desde la perspectiva hebrea, desde los contextos originales de Israel y desde nuestro amado Adón, Avino Malkeino, Abacados, Yahú Sabaoth y de nuestro amado Rey, Yahushua HaMashiach. Muchas gracias, Juan. Gracias, Marta. Gracias, Jesús. Gracias, primer intercesor, Yeshua. Muchas gracias a todos por su participación en este día de hoy. Muchas bendiciones. Abrazos y besos santos. Hasta pronto. Shalom Aleichem. Shalom Ubrajot.